Habíamos llegado entonces al punto de encontrar que lo más propio del conocimiento es el acto. El acto es lo que hace que el cognoscible sea tal y el cognoscente también. Ahora bien, no se trata de cualquier acto, sino de aquel separado de la materia. La inmaterialidad es una característica negativa, pero a nosotros que no conocemos el conocer como tal directamente, nos sirve para entrar en la esencia del conocimiento. Solo según este ser puede lo conocido estar en el cognoscente, y no según el ser propio, como decían los antiguos, cuando afirmaban que conocemos la tierra con la tierra y el agua con el agua. Y así también respecto de otras cosas, pues la piedra no está en el alma, sino la especie de la piedra o su razón o quiddità. Este es un texto de Santo Tomás en la cuestión 23 de Veritate. Los antiguos son los presocráticos, de los cuales hablaba también Aristóteles. Estos decían que conocemos el agua con el agua, la tierra con la tierra, etc. Y por eso el cuerpo humano está formado por estos elementos. En cambio, habría que decir, según Aristóteles, o más según Santo Tomás mismo, porque esta explicación no está tan formulada en Aristóteles, que no es la piedra la que está en el alma, sino la especie de la piedra. Por supuesto, Aristóteles habla de la especie, pero Santo Tomás tiene una explicación más elaborada. Es la razón o quiddità de la piedra la que está en el alma. Ratio. Esta ratio es entonces la esencia. Muchas veces Santo Tomás habla de la esencia. La palabra ratio tiene un sentido más universal que la esencia en el sentido substancial. Este ser se dice intencional y se opone al ser real o físico. Aquí hay que tener cuidado con la palabra real, porque el ser intencional se podría también llamar real en el sentido que indicamos al principio, es decir, en el sentido de que hay algo nuevo en la mente, que antes no estaba. Y la mente misma también es real. Más aún, la realidad de la mente es superior a la realidad de las cosas externas. El problema es que en muchas formulaciones escolásticas, incluyendo la de este manual de Remer, se habla de realidad para indicar la cosa física extramental. Solo en ese sentido se puede decir que la esencia intencional no es real. Pero en el sentido más propio, sí, hay que decir que es real. Aunque con una realidad distinta de la realidad de las cosas que están afuera. Vista de la mente. Entonces, el ser físico de la cosa y el ser conocido de la cosa convienen según la quiddità, tomada de este modo, y no convienen según el ser.
Dicho de otra manera, ¿qué hay de común entre una piedra, un gato, un árbol conocidos por la mente humana y la mente humana? Lo que hay de común es la esencia, o mejor la quiddità o la ratio rei, la razón de la cosa. Pero la piedra, el gato, el árbol no están físicamente en la mente. Si a este ser físico se lo llama real, se puede decir que están de una manera distinta, que es intencional. Pero esta terminología no conviene utilizarla demasiado porque produce una dicotomía artificial entre lo que está en la mente y lo que está en la realidad extramental, lo cual lleva a los problemas escolásticos que hemos dicho anteriormente, es decir, a una especie de dualidad entre la mente y la cosa, que después quiere ser superada por el pensamiento moderno con ese presupuesto, sin embargo, que no es un presupuesto que corresponde a la esencia del conocimiento. Entonces, el conocimiento se da porque está presente la razón de la cosa en la mente, y esa razón es la misma en la mente y en la realidad externa. Si no fuera la misma, no conoceríamos nada. No habría contacto entre la mente humana y las cosas. El contacto consiste precisamente y nada menos en que la esencia de las cosas y la que está en la mente es la misma. Pero el ser es distinto. Este texto llama al ser que está en la cosa externa ser físico. Se puede llamar ser físico en cuanto el ser de la cosa externa tiene materia. En cambio, el ser de la esencia de la cosa conocida en cuanto está en la mente no tiene materia. No es por lo tanto un ser físico, es otro ser. Es un ser que depende del ser de la mente, y el ser de la mente depende del ser de la sustancia, que es la persona. Aquí, sobre todo, hay que aplicar el principio tomista de la distinción entre el ser y la esencia en las cosas distintas de Dios. En Dios, en cambio, lo conocido y el cognoscente son lo mismo que su ser. Es el mismo el ser del conocido y el ser del cognoscente. Y también el ser de lo conocido en el cognoscente. Es todo el mismo ser divino. En cambio, en las cosas no es el mismo ser, el de la mente que conoce y el de la cosa conocida. Todo esto correspondía al primer principio de la explicación del conocimiento, que era aquello que hace que lo conocido esté en el cognoscente, es lo que hay que explicar. Bueno, ¿qué es lo que hace que lo conocido esté en el cognoscente? Lo que hace es la inmaterialidad. El segundo tema era qué es lo que hace que el cognoscente pueda recibir lo conocido, o sea, qué hay en el que conoce. El cognoscente debe tener un ser tal que pueda recibir las formas de las cosas abstraídas del ser real. Y de esta manera sigue Santo Tomás explicando en el texto del De Veritate lo siguiente: porque la razón absoluta de la cosa no se puede encontrar sin concreción en la substancia inmaterial,
al menos secundum quid, como se explicará. Por eso el conocimiento no se atribuye a todas las cosas, sino solo a las inmateriales. Y de acuerdo con el grado de inmaterialidad es el grado del conocimiento. De acuerdo con el grado de inmaterialidad es el grado del conocimiento. Como indicamos anteriormente, la razón de el conocimiento es también la inmaterialidad, de estar separado de la materia. En el sentido positivo es el acto. Cuanto más intenso es el acto de algo, tanto más es cognoscible, por un lado, y cognoscente por otro. Hay cosas que están demasiado inmersas en la materia o que son muy imperfectas y no pueden conocer. Aunque incluso tengan una cierta forma de vida, como sucede en el caso de las cosas, de las plantas. Tienen un cierto tipo de vida, pero no pueden conocer, se mueven desde sí mismas porque su acto es superior al de las cosas inanimadas. En el vértice de toda la realidad encontramos el acto puro divino, que es perfectamente cognoscente y perfectamente conocido. Hay una proporción perfecta entre conocente y conocido que se da en el mismo Dios. Por eso el ente cognoscitivo debe tener una forma que no esté determinada a su ser, de manera tal que no pueda recibir intencionalmente también el ser de las otras cosas. O sea, aquí se usa la palabra determinación en el sentido más bien restrictivo, negativo. La determinación puede ser entendida también en sentido positivo. Porque determinar para el hombre incluye el sentido de descartar algo que sobra y el sentido de contener algo dentro de unos límites que corresponden a una esencia o a un acto. Entonces, la forma del ente que conoce no debe estar tan restringida o tan despojada de actualidad que no pueda recibir intencionalmente el ser de las otras cosas. Ya, dicho metafóricamente, tiene que ser un ser grande. Dice todavía Santo Tomás, la forma en las cosas que participan del conocimiento se encuentra en un modo más alto que en aquellas cosas que carecen de conocimiento. En las cosas que carecen de conocimiento se encuentra solo la forma en cuanto determina cada cosa a un ser propio, que es el ser natural de cada una. En cambio, en las cosas que tienen conocimiento, cada uno se determina el propio ser natural por la forma natural, siendo sin embargo receptivo de las especies de las otras cosas. Así como el sentido recibe la especie de todas las cosas sensibles, y el intelecto recibe las especies de todas las cosas inteligibles. El sentido recibe la especie de todas las cosas sensibles,
y el intelecto recibe la especie de todas las cosas inteligibles. O sea, el ser del que conoce es receptivo. Esto, por supuesto, es un símbolo, una metáfora, que aplicamos en la metafísica. ¿En qué sentido se puede hablar de metáforas o de símbolos? Y eso se aplica también al conocimiento, en cuanto tiene una raíz que es metafísica. La forma de la cosa cognoscente es siempre más perfecta que la de las otras cosas. Entonces, ¿cuál es esta forma o virtud que no está determinada al propio ser de manera tal que pueda ser receptiva de las especies de las otras cosas? Sino la forma o la virtud que es simplemente inmaterial o de alguna manera inmaterial. O sea, la única forma es la que tiene algo de inmaterialidad o es directamente inmaterial. Simplemente inmaterial es la virtud que no corresponde a un acto de un órgano corporal, que no es de un acto de un órgano corporal, como sucede en el caso del intelecto. Esta virtud es totalmente inmaterial. Y solo puede ser así en cuanto radica en el alma, que es inmaterial. Entonces, simplemente inmaterial es la virtud que no es de un acto corporal como el intelecto. En cambio, de algún modo inmaterial es la virtud que, aunque sea de un acto corpóreo, sin embargo no subyace a todas las condiciones de las cosas materiales, por lo cual no tiene consigo las cualidades de esas cosas materiales y puede recibir las especies de esas cosas en sí. Y esta facultad es el sentido. El sentido es proporcionado a ciertas formas que son sí formas y por lo tanto distintas de la materia, pero existentes solamente en la materia. Son formas existentes solamente en la materia. Así como el sentido es cognoscente, pero en la materia. Por eso el sentido no conoce del todo perfectamente y requiere una cierta unión física con la cosa, por el lado del órgano corporal. A su vez, dentro de los sentidos hay mayor o menor inmaterialidad. El más perfecto es el de la vista y el más imperfecto es el del tacto, aunque el sentido del tacto de alguna manera constituye la base de los otros sentidos. Bueno, antes de continuar hacemos un pequeño excursus. ¿No hay alguna hora mejor que esta para la clase? A ver qué tienen ustedes. A ver si porque los lunes también tenemos libre, pero es el mismo horario que el día. En realidad nosotros vamos a volver a hablar con la facultad porque tienen la punto. Sí. Así que por ahí con eso No, claro, separar. Un poco el lunes. ¿En el segundo semestre cómo es? No sabemos, porque cambian la materia. Esto sería igual.
Sí, en realidad sí, cambia de los lunes. La materia de los lunes es cuatrimestral y los viernes, filosofía de la educación también es cuatrimestral. Entonces habría que, bueno, hay que prever antes para que no siga el mismo horario este. Sí, lo que pasa es que me coinciden. A continuación. Sí. Sí, está todo muy lleno, ¿no? Ahora, epistemología. No hay mucha posibilidad. Ahora lo dejamos así. Entonces, en el acto del conocimiento sensitivo hay una cierta inmaterialidad que alcanza también una cierta inmaterialidad porque todas las cosas, en cuanto tienen forma, tienen algún aspecto inmaterial. La forma justamente se distingue de la materia. Es lo que quería decir Aristóteles, pero no siendo perfectamente inmateriales, las cosas materiales tienen un ser restringido. La forma es la que da el ser. Ese es el principio aristotélico capital. Entonces, en todo lo material se encuentra una dependencia de la materia en el ser o en el operar. En cambio, el sentido no tiene cantidad o figura o situación, no es blanco, no tiene una cualidad sensible, etc. Por eso el sentido tiene un ser elevado sobre el ser de las cosas materiales. Se habla del sentido, no del órgano del sentido. El órgano del sentido sí tiene directamente un ser material, y tiene cantidad, tiene situación, etcétera. El sentido entonces tiene un ser elevado por sobre el ser de las cosas materiales meramente. Por lo tanto, el ser no está determinado por varias cualidades corpóreas, de manera que no pueda recibir las formas de las otras cosas sin estas determinaciones. De esta manera es cognoscitivo. Es decir, tiene además de su propio ser, el ser de las otras cosas en modo intencional. La palabra intencional es simbólica también, significa que se tiende a otra cosa. Esa tendencia en el orden físico se da por medio de actos que implican movimiento. Aquí estamos en un nivel superior al meramente corpóreo y por eso esa intencionalidad se da en cuanto hay una cierta inmaterialidad. En el orden corpóreo ya el movimiento implica un acto, pero es un acto imperfecto el del movimiento. Por eso es manifiesto por qué las plantas, aunque tengan una cierta ánima, no puedan sentir, porque no tienen en sí este principio que puede recibir las especies sin la materia, es decir, el sentido. Pero sucede
a este principio que padezca con la materia. Es decir, según una transmutación material. Esto lo dice en el comentario del segundo libro de los Analíticos. O sea, el acto de las plantas es siempre con movimiento. No está suficientemente separado de la materia, como en cambio es el acto del sentido. No está del todo separado de la materia, pero sí en algo está separado de la materia. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? Muy bien. Este tema era referido a la esencia del conocimiento, era una introducción general. Ahora vamos a hacer una cierta introducción a lo que hemos dicho que está en la tercera parte, la teoría del conocimiento de Kant. Cambiamos de tema. El estudio de la teoría del conocimiento de Kant lo pueden encontrar en el capítulo 5. De este libro, Teoría del Conocimiento Moral. En esta parte de la materia de nuestro tratado de gnoseología explicaremos la teoría del conocimiento en el idealismo, especialmente en Kant y en Hegel. Comenzamos con Kant, con la crítica de la razón pura, precisamente en los prólogos famosos a la primera y a la segunda edición de una obra que se podría afirmar que cambió radicalmente la historia de la filosofía. La primera edición de la crítica de la razón pura es de 1781 y la segunda edición es de 1787. Si se profundiza en el contenido de ambos textos, se puede entender en gran medida lo fundamental del sistema filosófico kantiano. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a explicar los dos prólogos a la crítica de la razón pura, de 1781 y de 1787. Con eso vamos a tener una visión que explica el conocimiento de una manera muy diferente de la que vimos hasta aquí. Vamos a alternar entre el estudio de la concepción aristotélico-tomista y la concepción kantiana y hegeliana. Además, para que se puedan asimilar mejor los temas, porque si no es demasiado tiempo seguido. Entonces, si se profundiza en el contenido de ambos textos, es decir, el de la crítica de la razón pura, primera edición, y crítica de la razón pura, segunda edición, se puede entender en gran medida lo fundamental del sistema filosófico kantiano, que es muy complejo, pero que fundamentalmente se reduce a lo que explica él en las ediciones, en los prólogos a las ediciones de la crítica. Para completar lo que está explicado en estos prólogos, vamos a hacer referencia a otras obras, no solamente posteriores como La Paz Perpetua, que contiene una síntesis de la filosofía moral de Kant, sino también anteriores, como el opúsculo titulado Sueños de un visionario, que es precrítico. Obras que permiten captar el fondo antropológico del cual surge la teoría del conocimiento. Por otra parte, esta teoría se abre a dimensiones metafísicas, las cuales se harán cada vez más patentes en la historia de la filosofía. Esto sucede especialmente en la filosofía de Hegel e incluso después en la de Heidegger. En Kant, la componente metafísica está aparentemente dejada de lado
pero en realidad él quiere fundar una nueva metafísica, una filosofía metafísica de la naturaleza, como explica en el mismo libro. Una metafísica de la naturaleza en gran medida coincidente con lo que hoy llamamos filosofía de las ciencias. Es decir, en Kant, por una parte, hay una crítica profunda de la filosofía tradicional del conocimiento, que corresponde sobre todo a Aristóteles y a Santo Tomás, aunque él no conocía directamente a Santo Tomás, sino que lo conocía a través del sistema wolfiano, Christian Wolff, que había leído la Summa Teológica. Kant retoma la idea de una metafísica, pero la reformula de una manera radicalmente distinta de cómo existía en la tradición. Y según esta manera distinta van a proceder los grandes autores que siguen a Kant, especialmente Hegel y Heidegger. Estos dos refundan la metafísica, pero la refundan a partir de los presupuestos kantianos. Es decir, lo que hacen como metafísica es algo fundamentalmente distinto respecto de lo que anteriormente se entendía como tal. El núcleo de la filosofía kantiana es simple. Consiste en una aplicación de los principios de Hume al campo del conocimiento intelectual para contenerlo dentro de los límites de lo empírico. Cuando se trata de un conocimiento intelectual, para Kant entra siempre el a priorismo. El conocimiento intelectual es a priori por naturaleza. El conocimiento sensitivo, en cambio, no es a priori. Es aquí donde fundamentalmente se pone el pasaje, el problema del pasaje de lo inteligible a lo sensible. En realidad, en Kant, ese problema no está resuelto. Ese problema no está resuelto porque el conocimiento intelectual y el conocimiento sensitivo se explican de maneras opuestas entre sí. El conocimiento intelectivo es activo para Kant y el conocimiento sensitivo es pasivo. El conocimiento intelectivo es a priori, el conocimiento sensitivo es a posteriori. Fundamentalmente, ambas formas de conocimiento no se comunican entre sí. Aunque Kant hace una complicada elaboración para mostrar que se comunican, esa comunicación, sin embargo, permanece solamente en el sujeto. No corresponde a los objetos. Para Kant, las mismas ciencias empíricas, en cuanto son intelectuales, son a priori. Como se ve en la
Crítica de la razón pura, en el prólogo, ese a priorismo se mantiene incluso cuando el conocimiento intelectual se encuentra en el sujeto con el conocimiento sensitivo. O sea, la ciencia es ciencia porque se hace a priori, es decir, desde el mismo sujeto. Y eso es lo propio del conocimiento racional. Y por lo tanto de la ciencia en cuanto es racional. Kant no da una explicación de por qué el conocimiento racional a priori coincide o corresponde al conocimiento sensitivo. Da por supuesto que es así. Ahora, analizando la naturaleza de ese supuesto, habría que concluir con Hegel que el conocimiento sensitivo es también a priori, que el conocimiento sensitivo es también a priori, y que por lo tanto no se distingue fundamentalmente del conocimiento intelectual. Esa es la tesis desarrollada por Hegel en la fenomenología del espíritu. Allí aparece, según él, que el conocimiento sensitivo no es otra cosa que una forma, una prolongación o una aparición del conocimiento racional. En el prólogo a la primera edición de la Crítica de la razón pura, Kant hace referencia al conocimiento, a conocimientos que superan la razón, o sea, que pertenecen al campo de la fe, y también, según él, al campo de la metafísica misma. No niega que existan cosas que superan la razón directamente, pero la actitud que toma frente a estas conduce a su negación práctica. Lo que supera la razón para Kant es lo que pertenece al campo de la fe, pero al campo de la fe pertenece también, según él, lo que correspondía a la metafísica tradicional anterior. No niega directamente que existan cosas que superan la razón, pero la actitud que toma frente a estas cosas conduce a su negación práctica. La razón humana tiene en una especie de sus conocimientos el destino particular de verse acosada por cuestiones que no puede apartar, pues le son propuestas por la naturaleza de la razón misma, pero a las que tampoco puede contestar, porque superan las facultades de la razón humana. Esto es una afirmación de la Crítica de la razón pura, al principio del prólogo de la primera edición. O sea, el hombre se pregunta por lo que supera la razón, pero no lo puede contestar, justamente porque supera la razón. Ahora, ¿por qué se pregunta por lo que supera la razón? Porque hay un motivo que no es racional. Ese motivo es moral. Por eso el título de este libro, Teoría del conocimiento moral, lecciones de gnosiología. Porque la gnosiología de Kant, y en el fondo también lo de Hegel, no se pueden entender sin la consideración moral. Kant hace depender la explicación del conocimiento de la moral y Hegel hace coincidir la moral con el conocimiento teórico mismo. El hombre se realiza en cuanto está en la teoría, y la teoría es la idea que es superior al hombre. Por lo tanto,
la vida moral en el hombre consiste fundamentalmente en dejar de ser hombre, es decir, en dejar de tener una particularidad que corresponde a lo material o a lo corporal. Por supuesto, esto no se puede lograr, porque el hombre sigue siendo hombre, y de aquí nace una complicación fundamental en la teoría del conocimiento. Pero volviendo a Kant, el hombre se encuentra entonces en un estado de contradicción dialéctica, como iban a decir después los idealistas, aunque Kant no utiliza esta expresión. Pero hay una contradicción dialéctica en el sentido de que, como hemos visto, lo sensitivo y lo racional no coinciden, se oponen más bien en su naturaleza, si se pudiese hablar de naturaleza. ¿Cómo se combinan? En Kant fundamentalmente no se combinan en Hegel, y ese tipo de combinación está implícita en la filosofía kantiana. Por un lado, el hombre entonces posee la tendencia natural a conocer realidades superiores. Por otra parte, esa tendencia no la puede cumplir. El hombre no puede llegar a conocerlas, porque ese intento introduce un conflicto en la realidad humana, en la vida social. Si el hombre no debe intentar conocer los superiores para evitar el conflicto. Esta idea kantiana es profundamente iluminista. Hay que lograr la paz por encima de las ideas diferentes. Y es fundamentalmente un principio que llega hasta nuestros días y configura crecientemente la vida social. El conflicto es ese conflicto entre la tendencia del hombre a conocer y el hecho de que la tendencia no puede y no debe ser cumplida. Ese conflicto es fuente principal de la inmoralidad. Es decir, todo lo que produce conflicto debe ser evitado, según Kant. ¿Y qué es lo que radicalmente está produciendo el conflicto? El dejarse llevar por los deseos subjetivos. Y los deseos subjetivos más profundos son los de querer conocer las realidades superiores, es decir, los correspondientes a la metafísica y a la religión. Si el hombre se deja llevar por estos deseos, surgen los conflictos más radicales, porque necesariamente, según él, algunos hombres tendrán una opinión acerca de lo más profundo y otros hombres tendrán otra, los cuales cada uno identificará con sus teorías metafísicas. Eliminando esas teorías y esa intencionalidad de conocer la raíz de las cosas, se elimina también la raíz de los conflictos. Esa es la síntesis del planteo kantiano que aparece en parte también aquí en el prólogo de la primera edición y en el prólogo de la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura. En ambos prólogos aparece entonces esta idea fundamental, que es relativamente simple y que no es más que lo que expresé hasta aquí. Ahora, el sistema kantiano es muy elaborado. Esa elaboración es fundamentalmente artificial. Es artificial no solamente respecto de la realidad, sino que es artificial respecto de los mismos presupuestos, que son más bien simples, como hemos explicado hasta aquí. La idea de base es simple, la formulación es muy compleja y responde en cierta manera al espíritu de la época, ese espíritu de tipo iluminista del cual hemos hablado. Muy bien.